de pecado, de perdición. Miramos cómo Jesús viene a este mundo a darnos una iluminación. El mismo Dios es el que nos enseña cómo nos está dando una iluminación en nuestras vidas. La lección en el sábado nos relata una historia. A mí me conmovió esta historia porque está muy conmovedora, muy triste. Nos dice que Billy Graham, nos habla de Billy Graham, el pastor Billy Graham, dice que nos cuenta la historia, que vino a un campamento donde están cuando en el tiempo de guerra, llegó con uno de los generales, acompañado del general, a mirar a los soldados que estaban heridos o que estaban caídos por la guerra. Se acercó a un muchacho y el general le dijo: mira a este joven, está todo herido, está en su agonizo y parece que él no va a sobrevivir o no va a volver a caminar. Dice que cuando el joven escuchó a estos dos caballeros hablar, se le acercó y le dijo, le habló al general. Le dice: yo luché por ti y no te conozco. Que lo llamó, que si se podría acercar un poquito, porque él estaba boca abajo, no estaba boca arriba, estaba boca abajo, estaba en hecho de agonizando. Y se le acercó, dice Billy Graham, que se le acercó el general y lo miró a los ojos, pero tuvo que agacharse porque el muchacho estaba boca abajo y él tuvo que agacharse para poderlo mirar. Cuando lo miró, dice que el joven estaba con llanto y le cayó lágrimas en su cara al general. Y el general pues se conmovió. Asimismo nos dice cómo el mundo ahora en este tiempo estamos en el mismo, digamos, en el mismo sitio que estaba el general, ¿verdad? Porque nosotros no nos damos cuenta o sabemos porque hemos estudiado, pero en realidad a veces lo pasamos por alto y no nos damos cuenta el sacrificio que Cristo Jesús vino a hacer por nosotros, junto con el Padre, porque a nosotros, por lo más buenos que seamos, hermanos, por lo más buenos que podamos ser o que digamos que somos, si algún día nos toca a nosotros dar a un hijo para que alguien más se salve, ¿ustedes creen que lo podamos hacer, aunque nos decimos que somos las personas más buenas? Pero Dios lo hizo. Jesús vino a morir por nosotros. El Padre estuvo dispuesto a dar su Hijo por nosotros para la salvación. Pero aún así, nosotros como humanos tenemos una mala perspectiva de cómo es Dios. Y necesitábamos conocer en realidad quién es Dios en sí, porque como miramos en el Antiguo Testamento, yo en este tiempo he estado leyendo, me propuse que iba a leer la Biblia completa, y estoy leyendo libro por libro, y me voy encontrando, como muchos ya lo sabemos, ¿verdad? Más decimos estudiarle un repaso, pero encontramos tanta información y tantas cosas que en el pueblo de Israel, tanto tiempo y muchas veces que dudaron de Cristo, de Jesús, de Dios, del mismo Dios, porque Dios mismo es el que estaba con ellos y Dios es el que les hablaba. Y todo lo que Dios hacía por ellos, y lo hacía y lo podían mirar, y aún así todavía ellos dudaban, se alejaban de Dios,
se ponían adoraban otros dioses, se ponían en fiestas, en todo menos en lo que Dios les decía. Y así estamos los humanos en este tiempo. En este tiempo estamos igual, porque cuando algo nos mueve, en ese tiempo deberíamos todos estar como el pueblo de Israel cuando se daba cuenta que estaban haciendo las cosas malas que Dios, lo que a Dios no le agradaba, y que por eso venían todos esos sufrimientos y todas esas cosas. En este tiempo debemos de hacer lo mismo, debemos de despertar, debemos de reconocer quién es en realidad Jesús y qué es lo que vino a hacer aquí para nosotros, que no es algo simple, es algo grande y algo grandioso que para nosotros debería de despertar ese entendimiento y ese sentimiento de que deberíamos de dejar todo las cosas malas que no son de Dios y hacerlas a un lado y concentrarnos más a Dios, en lo que Dios nos da, lo que Dios nos pide que hagamos. Ahora viene Jesús para revelarnos en realidad quién es el Padre, porque el aspecto que tenían los israelitas en aquel tiempo, decían, bueno, si nosotros nos alejamos un poquito, Dios viene y nos destruye y pasan cosas y pasan cosas. Solamente cuando ellos realizaban, se ponían en unión, se ponían a orarle a Dios, a clamarle a Dios, entonces cesaba todo lo que les estaba pasando. ¿Cuál era el aspecto que ellos tenían sobre Dios? Que cuando ellos miraban para otro lado, Dios los castigaba. Y pasa en este tiempo aún sigue pasando, porque muchos de los que no conocen de Dios, cuando pasan estas cosas, ¿qué es lo primero que dicen? Oh, es que Dios, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que todo lo que está pasando son cosas de Satanás. Es el trabajo de Satanás, que él es el que se ha encargado y que aún se sigue encargando de tratar de desviar nuestras mentes, nuestras vidas, para que no tengamos un buen conocimiento de Dios y todo lo que Dios nos ha enseñado lo torzamos y lo entendamos diferente, de una forma que no es. Por eso se tuvo que haber alguien especial o alguien como Dios o Dios mismo tuvo que venir a morir por nosotros para que nosotros pudiéramos ser salvos, porque no podía venir cualquier persona. Si sabemos que en aquel tiempo, cuando en el pecado, cuando Adán y Eva pecaron, no había nadie más para mandar a que vinieran a redimirnos a nosotros, sino quién más era el que tenía que venir. Alguien como Dios, o tenía que ser el mismo Dios el que tenía que venir, porque no era cualquier cosa. La redención no es cualquier cosa. Es algo grande que nosotros no podemos a veces entender. Por eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Nos enseña que al principio Dios, el Padre, nos revela o nos enseña al Hijo, ¿verdad? Eso es lo que empieza, lo que comienza, el comienzo. Dios el Padre nos revela al Hijo. ¿Cómo es que nos revela al Hijo? Nos lo revela conforme a... sabemos que todo lo que los israelitas hacían en el tiempo pasado era un reflejo de lo que debía de venir, que era Cristo Jesús. Entonces el Padre nos enseña a Cristo Jesús. ¿En qué forma? ¿Qué es lo que hacían los israelitas en el tiempo antiguo? Sacrificaban, ¿verdad? El templo. También nos enseñan el sumo sacerdote. Todo eso refleja a Jesucristo, que el Padre nos estaba mostrando quién era Jesucristo, nos estaba mostrando a Jesucristo. Ahora, después de que Cristo viene a morir por nosotros, o cuando viene a este mundo, nos viene a mostrar al Padre. ¿Verdad? Que miramos que solamente Dios mismo es el que puede hacer estas cosas, ¿verdad? Dios mismo es el que nos puede
salvar, nos puede dar salvación eterna. Dios mismo es el que nos puede redimir, pero no puede ser ninguna otra persona, como decíamos, ¿verdad? En el tiempo del pecado no había nadie más a quien mandar, sino tenían que, bueno, ¿a quién vamos a mandar? Tenía que ser alguien perfecto, alguien como Dios. O sea, Dios era el que tenía que venir a morir por nosotros, no era cualquier persona. Y entonces ahora venimos y conocemos al Hijo por medio del Padre, que el Hijo iba a venir para redimirnos, para salvarnos. Y ahora viene el Hijo y es el que nos va a enseñar, a mostrar quién en realidad y cómo es el Padre. ¿Para qué? Para que esos pensamientos que nosotros tenemos, que decíamos a un niño pequeño, cuando le decimos desde niño, si no haces esto, Dios te va a castigar. Ya lleva ese pensamiento, oh, si no hago esto, Dios me va a castigar. A mí cuando yo crecí, mi mamá me decía mucho eso. Yo muchas veces conté cómo cuando mi mamá me llevaba a la iglesia católica, había un cuadro que yo le tenía mucho temor, mucho miedo, porque ese cuadro tenía una balanza y decía esa balanza, dice, tú miras ahí cada pecado que tú vas diciendo, la balanza va pesando más y cuando tu peso llegue mucho, tú te vas a ir al infierno. Ahí es donde van los malos, me decía mi mamá. Y yo pequeñito, yo decía, wow, me asustaba. Y yo de verdad que yo sí le tenía miedo a Dios, porque eso fue lo que me enseñaron. Y un niño cualquiera que venga y que uno le comience a decir todo eso, eso es lo primero que viene a su cabeza. Dios es malo. Ahora, como humanos, cuando no conocemos de la palabra de Dios, ese es el aspecto que tenemos, ¿verdad? Porque todo lo que está pasando, ¿cómo puede ser que Dios es un gran Dios y todo lo que pasa en el mundo? ¿Por qué tanta hambre? A ver dónde está tu Dios, ¿por qué hace esto? ¿Por qué deja que pase esto? Miramos que la gente está a falta de conocimiento y para eso es que a nosotros como seguidores de Cristo, que decimos conocerlo, para eso estamos aquí, en este lugar, y eso no es nada más para los que nos paramos y damos la lección, para los maestros, sino que es para todos nosotros. Estamos todos para aprender, para conocer y para después llevar a compartir y enseñar al mundo quién en realidad es Jesucristo. ¿Qué es lo que hace Jesucristo? ¿Qué es lo que Cristo hizo para mí? Para que yo pueda ser una persona diferente. ¿Qué es lo que está haciendo Cristo en mi vida? Que me ha cambiado mi forma de ser, mi forma de vivir, mi forma de pensar, mi forma de tratar a las personas. Pero eso no se dice nada más de aquí para allá, sino que debemos de demostrarlo. Cuando las personas nos miran, tienen ellos que decir, este es un verdadero cristiano. No venir yo y decir, yo soy cristiano porque yo hago esto, yo hago aquello, a mí me sale bien aquí, me sale bien allá. No, debemos de dejar que el mundo diga que nosotros somos buenos cristianos, no nosotros alabarnos, porque si nosotros nos comenzamos a alabar, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos equivocados y nos podemos tropezar y cuando nos tropecemos el golpe va a doler mucho. Miramos, seguimos adelante que en el día domingo, revelar al Padre. ¿Qué es lo que nos cuenta en Hebreos 1 al 4? ¿Qué es lo que nos está enseñando Jesucristo en este versículo? Podemos, alguien quiera levantar la mano, puede hablar. Sí, sí, hermano Paul. Feliz sábado.
Entonces el soldado tuvo el privilegio de verle el rostro a la persona por la cual él había estado peleando en la batalla y por la cual había caído herido de muerte. Y asimismo en el libro de Hebreos 1:1 al 4, dice allí la palabra de Dios que Jesús es la esencia misma del Padre. Es decir, Jesús vino a enseñarnos el carácter del Padre. Dice ahí el texto que Dios habló de muchas maneras en la antigüedad, y me llama la atención el capítulo 33 de Éxodo, que aunque no es parte de la lección, sí, yo de antemano había estado indagando en eso, y me llama la atención que Moisés también quiso ver el rostro de Dios en ese capítulo. Y al igual que el soldado, Moisés quería conocer a Dios, pero Dios le dijo, no, ningún ser humano me podrá ver sin que muera, porque lamentablemente donde hay impureza, donde está Dios no puede haber impureza. Entonces, lo que hizo Jesús fue revelarnos a nosotros el amor de Dios. Si vemos que Jesús era amable, es porque el Padre es amable. Si vimos en Jesús, y si vemos en los escritos de la Biblia de que Jesús es justo, es porque el Padre así es. Entonces, en toda la esencia de lo que Jesús hizo, podemos ver que es lo que representa la imagen misma, el mismo carácter de Dios, es lo que nos presenta la lección. Entonces, a eso fue que Jesús vino. No a mostrarnos, como usted decía, hermano Pedro, a un Dios que solamente está dispuesto a castigar. Nos muestra también que Dios, aparte de que es justicia, de que es amor, también es, como dice el texto, es fuego consumidor. Pero lo que Jesús nos mostró es que Dios no quiere el mal para nosotros, sino el bien. Gracias, hermano. Sí, así como miramos, ¿verdad? Satanás es el que se encarga de que nuestros pensamientos o nuestro entendimiento no sea el correcto. Es el que se encarga desde el principio del tiempo, desde el que comenzó el pecado en este mundo, desde que él fue arrojado del cielo, siempre ha estado en contra de Dios, y todo lo que dice es todo lo contrario de lo que en realidad Dios en realidad es para nosotros, y lo que hace para nosotros. Nosotros entendemos de una manera porque no lo podemos mirar, ¿verdad? Eso lo sabemos. Y todo el mundo que lo sigue quisiera algún día decir, pues yo quiero verlo. Yo quiero ver por este Dios que yo sigo, ese Dios que yo adoro. Yo quisiera verlo. Pero como decimos, ¿verdad? No lo podemos ver. Lo que Dios hace detrás del velo, como podríamos decir, no lo podemos ver nosotros. La obra de Dios, no sabemos todo lo que Él hace, pero lo que quiere que nosotros entendamos nos lo revela en su santa palabra, y como su carácter verdadero vino a ser mostrado por el Hijo. Jesucristo vino a enseñarnos, a mostrarnos en realidad quién es el Padre, para que dejáramos todos esos pensamientos atrás y no tengamos esa idea o ese pensamiento negativo hacia Dios, porque Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios de amor. Pero cuando pasan las cosas, es cuando nosotros comenzamos a dudar. ¿Y por qué? Porque no lo conocemos. Debemos de todo el tiempo estar conectados con Él para que nosotros podamos entender y saber quién en realidad es Dios en nuestras vidas, y qué es lo que hace y lo que vino a hacer también Jesucristo en nuestra vida, para que nosotros podamos ser salvos. Un gran sacrificio en la cruz. Miramos cómo todo lo que estuvo dispuesto a hacer por nosotros. Eso nos sigue revelando quién es el Padre. El Padre es un Dios bueno que quiere lo mejor para nosotros. Porque como dijimos al principio, ¿quién de los que estamos aquí somos tan buenos como si alguien se está muriendo, decir, bueno, te voy a dar a mi hijo para que él te done lo que tú necesitas y te pueda salvar?
yo creo que todos caemos ahí, porque ¿quién podría ser capaz de dar a su hijo para salvar a otra persona? Nadie. Y Dios lo hizo. Eso es el amor, todo el amor que viene del Padre. En lo que Dios en realidad es amor. Está dispuesto a dar a su hijo para que yo sea salvo, que yo que no soy una persona buena, yo que soy un pecador. Pero viene el Padre Dios y nos dice, aquí está mi hijo, él va a pagar todo lo que tú haces, lo que tú has hecho. Y Cristo viene y dice, sí, aquí estoy. Y es crucificado. No es nada fácil de hacer. Por eso es que el relato que nos dan al principio, si nosotros lo leemos y lo leemos hasta que lo entendamos, nos va a tocar. Yo lo leí como 6 o 7 veces para que lo pudiera entender, porque digo, tenemos que presentarlo a la iglesia y quiero mirar qué es lo que tiene para que podamos enseñar, como nosotros como maestros, poderlo mostrar, para que todos sepamos y todos descubramos quién es en realidad el Padre, porque por medio de Jesucristo es que lo conocemos. ¿Alguien parece que tenía algo que decir? Adelante. Feliz sábado, buenos días. ¿Me escuchan, hermanos? Sí, la escuchamos. Ok. Yo pienso que nosotros los humanos a veces le damos la calificación a Dios como nosotros la vemos humanamente. Y por eso se nos hace difícil entender el amor de Dios. Pero cuando nosotros vemos a Dios como un principio, el amor lo vemos como un principio, eso es Dios. No, Dios no tiene otra definición, sino que Dios es amor. Y lo fue desde antes, lo es ahora y lo seguirá siendo, porque Dios no cambia. El amor en Dios es su esencia. En mí no. Por eso yo no cualifico, ni nadie cualifica para donar. Yo puedo donar unos órganos de mi hijo. Hay gente que lo puede hacer, pero esa persona puede hacer esa gran bondad, pero tú puedes estar seguro que otras cosas no la hace así. Entonces, lo que quiero explicar es que cuando nosotros entendemos a Dios como un principio, los principios son inmutables, no cambian. Eso es Dios. Y Él nos lo ha venido mostrando, pero al ser humano se le hace difícil entenderlo, se nos hace difícil porque nuestra esencia es egoísta. Yo pienso en mí y después en mí. Y entonces Dios lo que quiere es mostrarme a mí que Él piensa en mí. Para Él yo soy lo más importante. Por eso Él dice que yo soy la niña de sus ojos. Así es que Dios le interesa, hermanos, que lo veamos como Él es, un Dios de amor, un Dios que no va a variar. Yo puedo hacer lo que yo haga. El ladrón en la cruz estaba listo para ser crucificado por sus pecados de él, pero él reconoció que Jesús era Dios. Inmediatamente se le abrieron las puertas. Siempre estuvieron abiertas, pero él no lo había visto. Así que para nosotros siempre están abiertas. Lo único que a veces nosotros, si nos pasa algo, pensamos, ay, ¿por qué? No, sigue siendo Dios el mismo de amor, sigue estando ahí, nunca cambia, nunca varía. Es un principio constante. Permite el cielo que nosotros podamos entender ese amor de Dios y no compararlo con el mío, porque yo si me aman, amo, si me parece, doy, pero no siempre tengo la misma actitud. Pero Dios no, Dios es constante, persistente, infalible. Y un Dios, como han dicho ya, de justicia, pero su primer ingrediente, vamos a decirlo así, es el amor. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén. Gracias, hermana, por acompañarnos y por esa porción de la lección. Muy interesante. Nuevamente Cristo vino
a restaurar ese conocimiento, vino para poner a un lado la enseñanza falsa del enemigo. Por eso es que, como dijimos al principio, Dios tiene que actuar como Dios y en su propio círculo para que podamos nosotros no tenemos ningún poder para poder salvar a nadie, solamente Dios. Y por eso es que viene el Padre, algo que nos debemos llevar en mente. El Padre nos presenta al Hijo y el Hijo viene y nos presenta al Padre, un círculo entre ellos, entre el mismo Dios, que se unen para que en uno solo, para que todos nosotros podamos ser salvos y podamos tener vida eterna. ¿Alguien tiene algo más que añadir? Si no, vamos a pasar a con nuestro hermano Napoleón, que tiene el resto de la semana. Así es, Dios es amor. No representa el amor, sino que su esencia es el amor. Por eso dicen que el que no ama no es de Dios ni conoce a Dios, porque Dios es amor. En la parte del martes habla de cómo leer la mente del gran maestro. Cómo leer la mente del gran maestro. Y a la misma vez, nosotros nos dicen que nuestro pensar no es el mismo pensar de Dios. Ni podemos entender cómo Dios piensa y por qué hace ciertas cosas. Muchas veces no lo entendemos. Es porque Dios dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Pero a la misma vez Dios nos da a conocer las cosas que sí necesitamos nosotros conocer para nosotros llegar a ser lo que Él quiere que nosotros lleguemos a ser. Por eso en la parte de cómo leer esa mente del gran maestro, vemos a un Jesús que con el ejemplo nos predica nuevamente. ¿Y qué ejemplo nos da aquí? ¿Qué vemos aquí? En el caso, no sé si todos lo estudiaron, pero para el que no lo haya estudiado, está hablando de a los filipenses, Pablo. Y el problema que tienen los filipenses es que eran muy orgullosos. Y ese orgullo, uno se creía mejor que otro. Bueno, yo porque tengo tal estatus social, soy mejor que tú eres lo que eres pecador, pero yo trabajo en tal oficina y este es lo que un pescador. Y el otro decía, bueno, pero yo tengo tal nivel académico porque yo estudié en tal escuela, pero usted no ha estudiado nada. Y se creían uno mejor que otro. Y por eso habían algunos de ellos que se les tenía que decir, pues miren, nadie se crea mejor que nadie, al contrario, humíllense. Si es de creerse algo, créanse menor. Y en Filipenses, Pablo les da una exhortación que nos llega a nosotros y vemos el ejemplo que Pablo quería que nosotros siguiéramos. Y dice en Filipenses 2:1 que si hay alguna comunión del Espíritu, hermanos, si en realidad el Espíritu de Dios que nos envuelve a todos nosotros, así empieza Pablo, si Él es el Espíritu de Dios que nos envuelve a todos nosotros, sigue diciendo en el 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En otras palabras, siéntase y haga y tenga la actitud que tuvo Jesús. Si ustedes se creen mayor porque tienen mejor posición, se quieren mayor porque tienen más conocimiento, si se creen mayor porque tienen más dinero que el otro hermano, eso no es nada. Y entonces nos lleva a qué hizo Jesús por nosotros. Y es algo pues para nosotros, wow, increíble. Porque nos dice aquí que ese sentir fue que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosas que aferrarse. Si usted se está aferrando porque usted tiene más dinero que fulano, porque tiene un mejor trabajo que fulano, o hasta porque tenga mejor salud que fulano, qué sé yo que usted cree, que piensa que es mejor que el otro. Olvídese de eso, porque nuestro ejemplo, el divino maestro, lo que nos enseñó es que siendo él igual a Dios,
dice en el 7, en el 6, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. El Rey del universo, el que creó todo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y qué muerte? Lo que más eran para los criminales, una muerte de cruz, sigue diciendo. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre. Wow, el que se humille será, no le están escuchando la gente de Zoom a ustedes, el que se humille será exaltado. Y eso es lo que nosotros debemos, hermanos, poder lograr. La naturaleza de nosotros es el orgullo. Usted quiera reconocerlo o no. Esa es nuestra naturaleza. Pero en Cristo somos una nueva criatura. Si nosotros siempre tenemos un versículo que usamos mucho, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ese versículo lo usamos, porque yo puedo tener mejor trabajo, porque todo lo puedo en Cristo. Pero no. Para cosas como el ser dirigido por Dios, el ser humilde, entonces sí tenemos que decir, en Cristo nada más podemos hacerlo, porque nuestra naturaleza es todo lo contrario. Y a veces, en el infinito amor de Dios, Dios permite que pasen ciertas cosas en cada una de nuestra vida, en este mundo, para ver si nosotros levantamos la cabeza y reconocemos que no somos nada, no somos mejor que el hermano fulano, ni mejor que el hermano mengano. Y cuando nos pasan ciertas cosas, no necesariamente Dios la trae a nuestra vida, pero Dios la usa para que nosotros entonces podemos llegar más a Él cuando llegamos en esas situaciones que llegamos. Hay muchas veces que en el caso del mismo Pablo lo vemos, porque Pablo tenía un problema de salud que ante nosotros podríamos decir, pero Señor, sánalo, está pidiendo por su vista, mira cómo está ese aguijón. Pero Dios dice, no, bástate mi gracia. Wow, no entendemos eso, el por qué no. Por eso cuando nos pasan las cosas a nosotros, lo que se nos exhorta es a tener fe en Dios. Eso es todo. Wow. Fe en Dios. Eso es todo lo que se nos exhorta a nosotros tener. Hay situaciones que nosotros vamos a creer que Dios no está con nosotros, pero sí, Dios está contigo. Tú no te despegues de Él, porque como vamos a ver más adelante, Dios va a buscar de nosotros por todos los medios para que nosotros seamos salvos. Eso concluye la introducción de la parte del martes. Antes de pasar al miércoles, me gustaría, si hay alguna persona, ya sea en Zoom o aquí personalmente, que quisiera dar su aporte, pues es bienvenido. Hay un micrófono ahí. Pablo quiere decir algo, Pedro, o alguien, por favor. Yo creo que es importante, hermanos, de que nosotros aprendamos de Jesús, ¿verdad? Y adoptar la misma posición de nuestro Señor Jesucristo, de humildad. Porque sabemos que nos dice la Biblia que los soberbios, los egoístas y, bueno, ahí nos describe todas las personas que no van a heredar el reino de Dios. Entonces yo creo que es importante de que nosotros aprendamos más de Jesús y podamos imitar a Jesús, ya que en esta lección se nos invita, ¿verdad?, para que nosotros podamos reflejar la imagen de Dios en nuestras vidas. Y bueno, el Espíritu de Profecía dice que el que no tenga el carácter de Jesús no heredará el reino de Dios, ¿verdad? Porque Dios nos invita para que nosotros seamos una luz en este mundo y reflejemos, así como Él vino a reflejar la gloria del Padre al mundo, que a través de nosotros también otras personas pueden reflejar la misma gloria de Dios en nosotros, ¿verdad? Nosotros no somos divinos, pero sí se nos invita para que nosotros seamos imitadores de Cristo. Amén, amén. Y que esa luz que vino a reflejar Dios en este mundo, que también otras personas puedan verlo a través de nosotros. Amén. ¿Alguien más, ya sea en Zoom o presente, sobre el martes de cómo leer la mente del gran maestro? Bueno, al no haber nadie más,
vimos que la mente del gran maestro pues está en su palabra, el ejemplo que nos dio, las cosas que nos fueron reveladas. Y el gran maestro también nos habla de la reconciliación. Y fue un ejemplo de reconciliación. Dios nuevamente siempre buscando por nosotros. Desde el jardín del Edén, que hubo ese pecado cometido por Adán y Eva, desde ese tiempo, Dios buscando al hombre. Toda la Biblia, toda esta escritura que tenemos es Dios buscando al hombre. Y por eso envió a su Hijo, porque la paga del pecado es muerte. Alguien tenía que morir. Y ahí vino su Hijo y murió por el pecado tuyo y por el mío, para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna y tenga esa reconciliación con Cristo. Algo muy grande, nosotros poder, esa justicia de Cristo que sea imputada a nosotros, eso es tremendo, que nosotros podamos aferrarnos a Cristo y enfrentar ese tribunal, que si nosotros no lo pudiéramos... no tuviéramos a Jesucristo, enfrentar ese tribunal, créanme que el que menos cree que ha pecado aquí, van a aparecer cosas ahí que ni se imaginaba que sucedió. Yo no me acuerdo cuándo fue eso. No, eso soy yo haciendo esto. No, eso soy yo pensando esto y esto. No. Ni se acuerda uno. Pero tenemos a Jesucristo como abogado. Y por eso nosotros decimos, amén. Y en esa reconciliación, vemos que las relaciones humanas fracasan con mucha frecuencia, dice aquí. Y nos distanciamos uno del otro. Cualquier cosa que sucede, pues nos distanciamos. Una amistad, 5 años, 10 años, y eso trae una amargura. Así como trajo amargura con Dios, que quiso siempre estar con nosotros y mandó a su Hijo. Y vemos que el nombre de Emmanuel, de Dios con nosotros, Dios siempre quiso estar con nosotros. Y en 2 Corintios 15, 18, dice algo que quisiera leer, 5:18. 2 Corintios 5:18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nuevamente recalco, nos dio el ministerio a nosotros de la reconciliación. Tenemos nosotros en realidad ese ministerio de la reconciliación, lo tomamos en realidad en serio, hemos muerto en Cristo, somos nuevas criaturas. Tal vez estemos luchando uno con otro de que en realidad yo no quiero reconciliarme, porque ahora vemos Jesús nos reconcilia con nuestro Creador, con nuestro Dios, y podemos acercarnos a Él. Ahora, eso tiene que reflejarse en nosotros, cómo nosotros estamos para reconciliarnos con los demás. Y vemos que fue Dios el que nos dio el ejemplo, ese divino maestro, y fue adelante. Él no esperó a que teníamos razón nosotros no teníamos razón. A veces nosotros esperamos, no, porque fulano no tiene razón y soy yo el que tengo la razón. Pero si fuera por eso, nunca Dios se hubiese acercado a nosotros. Y sobre todo nosotros que seguimos continuamente hacia el pecado en muchas ocasiones. Pero vemos a Dios que no importa qué, siempre está buscando a nosotros. Y así que vemos en este ministerio de reconciliación, uno de los frutos de esa reconciliación es que nosotros podemos preocuparnos por reconciliar a otros con Dios. Eso es una de las cosas que vimos en la lección. Reconciliar a otros con Dios. Y no solo reconciliar a otros con Dios, sino entre nosotros mismos. Eso es algo sumamente importante. ¿Por qué? Porque eso muestra qué tan cerca en realidad caminamos con Dios. Nosotros vamos a ver más adelante que, voy a tener que ligarlo aquí un poquito. Más adelante vemos que adoraron a Jesús, y cuando fueron los pastores, que los ángeles aparecieron, que había nacido Jesús, fueron a adorarle. Y vemos la adoración, y pensamos que la adoración es nada más, bueno, nosotros venimos a la iglesia y ya venimos a adorar a Dios. Eso no es la adoración, nada más. La adoración implica obediencia también. Entonces aquí vemos en esta reconciliación, vemos que va a implicar que nosotros actuemos como actuó Cristo. Por eso dice, Dios el Padre ha tomado la iniciativa para
recomponer nuestra relación rota con Él. O sea, Dios da ese primer paso. Y segunda, en Colosenses 1:20 nos dice que, y por medio de Él, de Jesús, por medio de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Cómo Jesús hizo esa paz? Pues la reconciliación que vino a través de la muerte de Jesucristo, porque la paga del pecado es muerte, como decíamos anteriormente. Y en Colosenses 1, del 15 al 20, es otro de los grandes pasajes del Nuevo Testamento sobre la encarnación de Cristo, pero no solamente habla de la encarnación de Cristo, también habla de esa reconciliación en Cristo. Si alguien, porque tenemos que seguir ya para terminar el último día, rapidito, porque nos quedan 2 minutos. ¿Alguien tiene algún comentario, ya sea por Zoom o presente? Pues adelante. Bueno, ya que ese no es el hecho, el último día, o mejor dicho, el jueves, los primeros alumnos del Gran Maestro. Aquí vemos los primeros alumnos que aprendieron. Y vemos que esos primeros alumnos, José, María, Herodes fue un mal alumno, no aprendió muchas cosas, pero el rey Herodes, pero vemos aquí a los pastores, a José, a María y a los sabios o los magos, como le llamaban. Una de las cosas que podemos ver en ello es que esos alumnos tuvieron que tener fe, porque ¿qué fue lo primero que ellos vieron cuando se le habló a los pastores de ese Salvador que había nacido y dónde iban a encontrarlo? Un niño indefenso. Eso es todo lo que vieron. Este es el Salvador, podrían decir ellos, pero si todas las escrituras nos decían que venía un rey de gloria, un rey de reyes que iba a venir y nos iba a liberar de Roma, la creencia que tenían la mayoría en ese entonces. ¿Y cómo tú me vas a decir que este es el Salvador? Pero ellos tuvieron fe. Y aquí vemos la que hablábamos anteriormente, de cómo la fe fue tan grande de ellos, que no solamente los reconocieron con sus regalos, como lo vimos en los sabios o los magos, sino que le adoraron. O sea, una fe y que guardó, la misma María dice que guardó todo eso en su corazón. Es decir, que para nosotros seguir al Maestro y nosotros pues estar inyectados esa educación que nos da el Divino Maestro, la fe es esencial. La fe es necesaria. Habrá momentos que no entendemos ciertas cosas y la fe va a tener que jugar un papel muy importante. Y vemos que mientras que otros alumnos, vamos a decirlo así, de lo que estaba sucediendo, pues decidieron tener odio y querer ir a matar a ese Salvador, pues vemos que otros lo buscaban con anhelo, con alegría, de ese Salvador anhelado por miles de años esperándolo. Inclusive para los magos, he leído en varias ocasiones de cómo esos eran en realidad discípulos de Daniel, decían, porque venían del oriente, donde Daniel estuvo por mucho tiempo, como ustedes saben, en Babilonia, y le había enseñado a ellos de ese Mesías que venía. Y ellos pudieron aprender y ver dónde venía ese Mesías según la estrella, que sabemos que eran unos ángeles guiándolos, a dónde iban a ser ese Mesías. Así que no sé si alguien tiene ya se me terminó el tiempo, si alguien tiene algún comentario que agregar aquí, o si alguien en Zoom tiene algún comentario que agregar. Si no lo tienen, nadie lo tiene, bueno. Si no lo tienen, solamente le puedo decir que sigamos estudiando nuestra lección de escuela sabática y sobre todo, no solo estudiarla, sino aplicarla. Si hay alguien que piensa que no tiene nada que cambiar, está en problema. Todos nosotros tenemos algo que podemos cambiar y hacer mejor. En cuanto hablamos, por ejemplo, de esa humildad que se necesita, meditemos en que no que el otro tiene que cambiar, porque eso es muy fácil pensar que el otro tiene que cambiar, que yo como persona tengo que cambiar, meditar en eso y ponerlo en las manos de Dios, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Que Dios lo bendiga.